es la repetición de la primera ley. Dice así, capítulo 21, versos 22 y 23. Oiga lo que dice esta ley. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Óigalo bien lo que dice esta palabra, hermano. Dice el 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Señor, te doy gracias en esta noche. Tu palabra, Padre Santo, la quiero transmitir clara, Señor, que entre a nuestra mente, a nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, cada uno de nosotros. Bendícenos de una manera especial, y que la gracia tuya sea sobre nuestras vidas, Señor. Ampáranos, Señor, desde el primer momento que arrancamos dando esta palabra, y que seas tú glorificándote, Señor, a través de la misma. Bendice a mis hermanos, bendice esta palabra santa y bendita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Glorifique a Dios, hermano. Amén, amén. Glorifique al Señor. Día de resurrección. Día glorioso para el pueblo cristiano. Si usted no ha tenido esa delicadeza esta mañana con su Señor, pues se la perdió. Hoy fue día de resurrección. Amén. Gracias. Amén. Día de resurrección. La resurrección, hoy tuvimos clases bien lindas, simultáneas en los jóvenes, juveniles y adultos, hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que significaba la resurrección para nosotros. Ahí se marca la historia de la iglesia cristiana, no solamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte, sino que la victoria estaba en la resurrección de mi Señor. Dejó la tumba vacía. La tumba vacía está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y asimismo la tumba de nosotros está vacía, hermano, porque había una tumba de muerte, de condenación para nosotros. Esa tumba está vacía. La de Marlon Muñoz, que estaba programada por el enemigo, está vacía. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció, yo soy vencedor. Yo soy más que vencedor, dijo el apóstol Pablo, por aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Yo quiero corroborar sobre Deuteronomio 21, 22 y 23 para que le demos un poquito o sepamos un poquito sobre la maldición de la cruz. El crucificar a un hombre, hermano, no era de los romanos. Esa es una costumbre judía. Y el Señor lo establece en estas dos palabras que acabamos de leer en esta noche, o en esta tarde, perdón. Establece el Señor, esta es una pena que se ocupaba en el pueblo de Israel para gente que asesinaban a otra persona. La pena capital no era matarlo, ahorcarlo o volarle el cuello o hacerle otra cosa. Tenía que hacerse públicamente en un madero al tal asesino. Y muchas de las áreas de la ley también lo ocupaban usándolo el madero. El madero era como una humillación para aquel que ocupaba ese lugar. Primero lo hacían en lugares altos, plazas públicas, para avergonzar no solamente al delincuente, sino al pueblo que supiera y tuviera temor qué le podía pasar a aquellos delincuentes, a aquellos asesinos. Hoy como que hace falta algo así, ¿verdad, hermano? Muchos asesinos hay por ahí. Y lo digo con temor porque el Señor ha abolido todas estas cosas, pero hay mucha gente, hermano, que merece la pena de muerte. Gente asesinos, matan 2, 3. En México están, hermano, gente haciendo picadillo a otro ser humano. Y hoy en día, no lo estoy aprobando ni lo estoy divulgando, pero lo digo de manera de paréntesis. Ok, la maldición de la cruz, pero que el mismo Dios que hace esta ley lo lleva al Hijo, a Jesús, a una cruz, a morir una muerte vergonzosa. ¿Cómo se explica eso, hermano? Yo hago una ley
casi 4.000, 3.000 años atrás, y después mi hijo, que lo envío a morir por la humanidad, lo crucifico en un madero, o permito crucificarlo en un madero, porque Jesucristo no lo crucificaron los romanos ni los judíos. Fue el mismo Padre que lo entregó por remisión de nuestros pecados. Es el precio a pagar por nosotros. Inexplicable, ¿right? Yo no entiendo eso, hermano, la muerte de la cruz. Pero el Señor lo llevó hasta ese límite para enfocarnos o darnos una enseñanza eterna. Ok. La primera palabra que en esta noche, ¿por qué lo llevé a la cruz? Para que nosotros supiéramos que antes del Señor, cuando esta palabra, estas 7 palabras se dictaron desde el púlpito de la cruz. Nosotros hoy en día gozamos de la bendición de Dios. Y sabe que no se puede predicar estas 7 palabras si yo no estoy colgado en esa cruz, simbólicamente hablando. Yo he muerto para el mundo, hermano. Hace 22 años le entregué mi vida al Señor y me colgué en el madero. Le dijo el Señor a los discípulos que lo siguieran a Él. Dijo, cada uno de ustedes, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Hermano, este evangelio no se puede predicar fuera de la cruz. Yo no puedo estar aquí parado si no he pasado por la cruz. Las huellas de las marcas del evangelio las llevo en mis manos y en mi corazón. Porque cuando el Señor me llamó, me despojó del yo para ponerse Él. He tenido que pasar por la cruz para poder hablar del dueño de la cruz, del rey de la cruz, del Señor de la cruz. Si el Señor de la cruz no está en mi corazón, jamás ni nunca podremos hablar del Señor de la cruz. Si no estoy crucificado con el Señor, no puedo hablar estas 7 palabras que están inscritas en esta palabra preciosa. Tenemos que ir a la cruz. ¿Cuántos están crucificados con Jesús? Hermanos, sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay tumba. Sin cruz no hay precio a pagar. Aleluya. La primera palabra, gloria al Señor. La palabra del perdón. Libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34, 32 y 34, lee de la siguiente manera. El libro de San Lucas, capítulo 23, ¿cómo andas de la voz ahí? Poderoso. ¿Tenés la Biblia contigo? Amén. Gloria al Señor. El libro de San Lucas, capítulo 23, verso 32 al 34. Va a ser mi asistente. Cada palabra la vas leyendo y después yo discerno. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Amén. La primera palabra de la cruz es la palabra del perdón. Libro de San Lucas, capítulo 23, verso 32 al 34. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén. Dice del 32 al 34 de la siguiente manera, la palabra del perdón. Hermanos, ahí. Dice, llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. La palabra del perdón, cuando el Señor se está refiriendo sobre la palabra del perdón que dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no se está refiriendo a estos 2 personajes que estaban a su derecha e izquierda, sino que se estaba refiriendo a aquellos hombres y mujeres que en un momento dado dijeron, crucifícale al Señor. ¿Por qué la palabra del perdón? Porque esto no fue plan de hombre, esto fue plan de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado de Pilato, y tenían entre el Sanedrín y Pilato, Pilato era un gobernador del pueblo de Jerusalén, era un hombre judío 100%,
Se lo llevaron a Jesús, a este hombre, y dijo cuando lo interrogó, el hombre lo que había hecho bien. No había ningún mal en este hombre. Mas sin embargo nos damos de cuenta que cuando Pilato ve que no hay ningún mal sobre él, dice que la esposa se le acerca y le dice, Pilato, no vayas a condenar a este hombre, porque este hombre lo que ha hecho es bien al pueblo. ¿Cómo vas a condenar a un inocente? El inocente, las autoridades condenar a un hombre a la cruz, tenían que tener pruebas contundentes de que este hombre había asesinado a otro. ¿Qué nos dice Deuteronomio 21, 22 y 23? El cual tiene que ser hallado culpable por haber asesinado o violado la ley según sus términos. En este caso, Pilato no encuentra ninguna falta en él. Y Pilato manda a traer, delante de la gente, manda a traer una palangana de agua y se lava las manos. Por eso se conoce el dicho que no te laves las manos como Pilato. Que sabiendo que Jesús no tenía ninguna culpa, el hombre dice, yo, en pocas palabras, no soy causante o no soy el culpable de la muerte de este justo. Y se le vino una idea macabra a Pilato, pero eso venía de Dios. Atención con esto. Pilato, en el capítulo 27 del libro de San Mateo, aparece el relato ahí, que en el tiempo de Pascua, cuando se estaban celebrando aquellas ceremonias lindas, dice que el pueblo judío tenía por costumbre soltar a un asesino o darle promoción a un asesino. Y agarraban a otro. En pocas palabras, voy a promocionar a Pedro, voy a promocionar a Barrabás para meter a Jesús en su posición. ¿Cuál era la promoción? Que el preso, el asesino, recibía una promoción. Una ley loca que yo no la entendí y busqué referencia al respecto. Pero todo esto viene con un mensaje divino. ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesús y Barrabás, el asesino con el dador de la vida, hacen un cambio. El que tenía que estar en la cruz se llamaba Barrabás, pero el que agarra la posición se llama Jesús. Los que teníamos que estar en la cruz y pagar el precio del pecado se llama la raza humana. Mas Jesucristo quita la raza humana y toma a él, que él no le hizo un daño a nadie. Era Rey de reyes y Señor de señores. Estaba acostumbrado a vivir en su reino. Mas sin embargo se quita. Barrabás nos representa a nosotros, que hicimos, aunque no matamos a nadie, pero el pecado de nosotros, hermano, es como la llaga podrida, como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Merecíamos la muerte, sí o no, Jimmy? Jimmy, hemos hecho cosas que nos dan vergüenza hacer. Hermano Iván, hermano Guillermo, hermano Ángel, todos hemos hecho cosas que han desagradado el nombre de Dios y merecíamos la muerte mas sin embargo Jesús vino y dijo, hermano Marlon, quítese de allí que yo voy a agarrar su lugar. Y mi Jesús me dijo, quítate. Yo me merecía la libertad después de tantas cosas que he hecho en mi vida. Mas sin embargo el Señor me dice, ven nene, quítate tú y me voy a poner yo. Voy a pagar el precio. Eso se llama redimirme a mí. ¿Me va siguiendo, hermano? Por eso el Señor le dice, perdónales, padres, porque no saben lo que hacen. Era un plan divino. El hombre no crucificó al Mesías. Él dio su vida porque la quiso dar por propiciación de nuestros pecados. Por eso es que el hombre no sabía lo que estaba haciendo. Dios se lo permitió. Fue un plan divino. Pero el Señor agarró la posición de roca de salvación. ¿Se está entendiendo, hermano? Porque el Espíritu Santo y el plan divino era perdonar al hombre, porque el hombre no tenía cómo pagar el precio por su perdón. ¿Qué tengo yo, hermano? ¿Qué tiene Marlon Jr.? ¿Qué tiene el hermano Clemente? ¿Qué tiene Elías? ¿Qué tiene la hermana Yesenia? ¿Qué tiene Flor para pagar por su salvación? Hermano, no tenemos nada para decirle a Dios, Señor, toma este precio para yo pagarlo. Y el precio tiene que ser sangre, hermano. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. La vida de Jesús nos dio vida a nosotros. La muerte de Jesús nos dio vida al ser humano.
Porque nosotros mismos no teníamos perdón ante los ojos de Dios. ¿Sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra, hermano? El Señor los consumió. No hubo un intercesor por ese pueblo, aunque hubo un Abraham que clamó y dijo: si hubieran 40 justos, Señor, ¿perdonarías al pueblo? Hubieran 30, Señor, ve y búscalo, le dijo. Señor, si hubieran 20, ¿los perdonarías? Ve y busca los 20. Se dice que había más de 30,000 gente en el pueblo de Sodoma y Gomorra, hermano. Le dice, si hubiera un 10 bajándole la mínima cuota, le dice, si haya 10, ve y yo perdono al pueblo. Mas sin embargo, solo habían 3 personas justas y el Señor consumió la ciudad. Hermano, 2 o 3 veces aparece en las escrituras desde los tiempos de Noé que Dios quiso destruir la raza humana. Lea el libro de Génesis, cuando el Señor dijo, he querido raer este pueblo, a Noé se lo dijo. Cuando Moisés vino con el pueblo de Israel, yo he querido matar este pueblo, te voy a dar un pueblo mejor. Las ganas no le han pasado al Señor, pero su amor y su misericordia. Por eso el Señor le dice en la cruz, la primera palabra le dice al Señor Todopoderoso, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, San Lucas 23, capítulo 39 al 43. Dice de la siguiente manera, el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43, reza de la siguiente manera. Y uno de los malhechores que estaban colgados de injuria, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo, hay poder en la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Me encanta el Señor porque cuando Él promete algo, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, cuando Dios promete algo, Él no tarda en cumplir su promesa. Hay muchas cosas que el Señor promete en las Escrituras. Y una de las cosas grandes que Él me ha prometido es estar conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Hermano, yo lo puedo sentir en los momentos de mi flaqueza. No se crea que este evangelio que yo he vivido por mis últimos 22 años ha sido color de rosas, hermano. Ha habido espino en el camino. Hermano, pero las promesas del Señor me han hecho mantenerme firme en este evangelio. Hermano, hay momentos que uno quiere tirar la toalla, que las cosas no van. No se dan las cosas con la esposa, no se dan las cosas en el trabajo, no se dan las cosas en la vida. Y a veces nos sentimos decepcionados y vacíos. Nos sentimos, hermanos, que si no hay una palabra que nos levante el ánimo, no continuamos en este evangelio. ¿Cuántas veces usted ha querido tirar la Biblia a un lado y seguir caminando adelante? Porque nos decepcionan los hermanos, nos decepcionan la familia, nos decepcionan los amigos. Hay veces hasta nosotros mismos nos decepcionamos de nosotros mismos. Hay veces yo me decepciono de mí mismo. En vez de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, hago lo incorrecto. Como decía el apóstol Pablo, porque me he dado de cuenta que hay una ley en mí. Que en vez de hacer lo bueno no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer. Hermano, eso es indignante para nosotros. Pero el Espíritu Santo en esta tarde, al igual que aquel hombre que se está muriendo, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo le va a decir un hombre que está clavado en la cruz, que tiene abierto su costado, al siguiente que está ahí, al hombre de la derecha, le va a decir, hoy estarás conmigo? ¿Cómo tú me vas a prometer si porque no te vas a ir, me vas a mí también? Este cuadro es ilógico, hermano. Jesús está muriendo. Tiene abierto su costado. Está en la misma situación que el ladrón, que los dos ladrones.
Y Él está prometiendo que hoy mismo estarás en el paraíso. Hey, wake up, man. Let me know what you're thinking about that. Amén, amén, amén. Déjame saber qué tú crees, qué tú piensas sobre esta palabra, hermano. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Hermano, para mí esto es ilógico. Yo me estoy muriendo. Tengo uno a la derecha y uno a la izquierda y le digo que ese día va a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? Allá abajo. Ay, hermano, píntese el cuadro. ¿Qué le estaba prometiendo a Jesús? Más sin embargo, los dos personajes que están a la derecha y a la izquierda nos representan a usted y a mí. Hay quienes creemos a la promesa. Hay veces, aunque el panorama es impropio, es oscuro, es gris, le hemos creído a Jesús. Le hemos creído a Él, que Él es real, que sus promesas son reales. Hermano, no hay dinero en la cartera, no hay trabajo. Las cosas están mal, soy indocumentado, me ando corriendo a la migra. No digan, no grabes eso, ¿ok? Grabes eso. Pero lo puede borrar. Hay veces, hermano, estamos sofocados, no tenemos papeles. La mujer que está a mi lado, hermano, o el esposo que está a usted, a su lado suyo, no al mío. Hermano, hay veces nos quieren sacar el ojo. Trabajamos para ella, usted trabaja para él, le sirve la comida, le plancha y después el hombre le quiere sacar la costilla en los ojos. Mas sin embargo, nosotros tenemos promesa en Jesús que vamos a estar con Él en el paraíso. Jesús, mira cómo estamos mal. No tengo papeles, mi familia tiene problemas económicos, yo no tengo ni donde caer muerto. Si ahorita me enfermo no tengo un seguro de salud. Y me decís, me haces promesa que voy a estar contigo en el paraíso. Please, please. ¿Usted cree que los dos ladrones, los dos delincuentes, eso podrían haber reaccionado así? Estaban en su derecho. Estaban en su derecho. Pero uno de ellos, representándote a usted y a mí, le dice, Señor, y tiene un bonche con el de a la izquierda, hermano. Miren lo que le dice. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Injuriar él le estaba diciendo, hey, vos, Jesús, hey, si tú te estás muriendo, ¿qué? Y el otro, el que estaba ahí, tienen un diálogo, hermano. Ese es un diálogo entre nosotros y los inconversos. Los inconversos no creen en Jesús y nosotros creemos en Jesús. Lo injurian al Señor y que Jesús y que nada, que iglesia y que nada. Pero nosotros le creímos como el buen ladrón, que de bueno no tenía nada. Pero sí representamos a esa gente que nosotros tenemos fe en Jesús, aleluya. Y le hemos creído al Señor y sabemos que Él nos ha prometido un paraíso, un lugar mejor para reinar con Él. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Lo injuriaba, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Mire qué atrevido. Tal vez yo, hermano Nicolás, si hubiera estado ahí, le dice lo mismo. O Marco Muñoz. Mira Jesús. No les tontera. Olvida, si era bilingüe. Don't talk it like. Okay. Hermano, el ser humano es tremendo. La hora de la cruz es la hora más grandiosa que ha habido en la raza humana. Esto, que usted y yo estemos aquí, hermano, es lo más grande que Dios pudo haber hecho. Para convencer a un hombre, para su arrepentimiento y creer en Jesús, hermano, tiene que estar el Espíritu de Dios moviéndose en ese hombre. Yo soy producto del milagro de la cruz. Usted es producto del milagro. ¿Quién la convenció a usted? ¿Quién? ¿Qué ofrece Jesús? Capítulo 8 del libro de San Mateo, cuando lo quisieron seguir los discípulos, le dijo el Señor, ustedes me quieren seguir a mí, pero después de lo que oigan de mí no van a quererme seguir. Las aves del cielo tienen nidos, las zorras del campo tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene de donde recostar su cabeza. ¿Todavía me quieren seguir así? El Señor no está ofreciendo nada humano, nada grande, no está ofreciendo un reino de riquezas. Pero lo que nos está ofreciendo es el reino del Padre, que se recibe por fe en Jesús, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores no se sentó sobre cuna de oro.
El Rey de Reyes y Señor de Señores se sentó sobre reinos celestiales que no se ven con los ojos humanos, sino con los ojos del Espíritu. Iglesia, estamos sentados por fe en los tronos, en el trono de Dios. Nos ha prometido el paraíso. Y uno de los hombres sí le creyó al Señor. Gloria a Dios, aleluya. 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 El Aleluya. paraíso. Santo. Quiero terminar esta palabra. 2 de Corintios 12:4. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4. ¿Dónde está ese paraíso? Diría usted. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 4? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Que fue arrebatado al paraíso, 12:4. 12:4. Dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, de tal. Amén. Léete desde el 3, hermano. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. El apóstol Pablo, señoras y señores, para los que no saben, fue llevado al paraíso de Dios. En el paraíso de Dios hay hermosuras y linduras que ni ojo ni oído ha llegado a nosotros. Hermanos y hermanas, el paraíso del Señor es real como esta tierra que estamos viviendo en Junior City. El paraíso de Dios es la promesa para nosotros. Y Pablo, para testimonio de las generaciones, fue llevado en cuerpo, no lo sé, en espíritu, no lo sé, pero allí se me fueron reveladas cosas grandes que ojo y a oído no ha subido de hombre. Aleluya. Y el apóstol Pablo escribe 17, si no es de las 21 cartas, escribe 17 o 13, no me recuerdo, me corrigen los estudiantes del instituto, que escribió el apóstol Pablo. El 80% de las cartas que hay en el Nuevo Testamento doctrinales las escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no caminó con Jesús. ¿Se escuchó eso, hermano? Amén. Se las revelaron allá arriba, lo sentaron en el asiento del discipulado. El Señor lo sentó a ese hombre y se le fueron reveladas todas esas cartas que tienen una profundidad grande. Se le fue revelado en el paraíso. ¿Dónde está ese lugar? Por fe, yo sé que está en algún lado. Por fe y testimonio está en algún lado. ¿A dónde está el buen ladrón, por decirlo de cierta manera? Esa noche el buen ladrón conoció ese lugar. Solamente por reconocer al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Se lo llevó sí o no, hermano? Amén. Porque lo que promete Él, lo cumple. ¿Cuántos vamos a estar un día ahí? Vamos a estar ahí, ¿right? Y vamos a caminar con Él en el paraíso. El Señor nos va a hacer un tour, roca de salvación, follow me. Anita, vete tú que para que irrumpas ahí, adelante. Ana Marisa, baja adelante también. ¿Quién viene? Franco derecho. Davidcito, pórtate bien y vas a entrar ahí, ¿ok? Okay, good. Franco derecho, el tour con el Señor, la iglesia roca de salvación. Hermano Guillermo, ¿te duele el nervio asiático? Olvídate del nervio asiático, aquí ya no hay más, en el paraíso no existe eso, that's it. ¿Quién es el que tiene más edad aquí? Ok. Ustedes de 65 que le duele todo, le duele la rabadilla, la cadera, el pelo, la oreja, el tronco aquí, la uña. Ay, Dios mío, ¿qué nos duele cuando llegamos a mayores? Hermano, cuando llegas a 50 como los míos, ¿vos crees que vas a estar así como estás ahora? Ven, hermano, te va a doler todo. Hasta levantarnos nos cuesta. Antes de un brinco estaba en el baño y ahora, hermano, meto la primera y no me agarra, le meto la segunda y tampoco, me patina el clutch. Y no arranco, hermano, humeo. Humeo, ya humeo. Pero como decía el Señor, amén.
Que este cuerpo a la verdad se va deteriorando, pero el espíritu se rejuvenece. Tercera palabra, San Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Libro de San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Habla de la tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo. San Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Dice de la siguiente manera. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. ¿A dónde la recibió? En su casa. ¿Por qué la recibió en su casa? ¿Por qué la recibió en su casa? Porque Dios, Jesucristo, amaba a su madre. ¿Cuántos amamos a nuestras madres aquí? ¿Cuántos la tienen viva? Quiero ver la mano. Hermano, amemos a nuestras madres. Pero no la amemos de palabra y de boca nada más. Amémosla con hechos. Yo estoy ahorita, mi mamá está enojada conmigo. Porque solo la estoy llamando y le mando su billetillo ahí con mi hijo. Le mando ahí su cienón, su cincuentón, santo, su veintón. Cuando estamos volando raro, su 200. Amén. Ahí está mi hijo de testigo. Porque ella se congrega en esta iglesia. Pero amemos a nuestras madres, hermanos, en vida. Por favor. Es cierto que hay veces nuestras madres cometieron errores cuando éramos jóvenes, éramos niños. Pero no las miremos con los ojos humanos y de conciencia. Miremosla con los ojos espirituales, con que mira Jesús. No nos corrigieron cuando nos debían de corregir muchas veces. Hicieron acepción de hijos. Como decía la predicadora de anoche, hay madres que le hacen daño a los hijos, tienen 6 hijos y tienen 2 preferidos y 4 no preferidos. Y eso va guardando resentimiento en los corazones de los hijos. Pero aquí Jesús, miren lo lindo del Señor Jesús. Viene el Señor Jesús y le da a un desconocido, a Juan. ¿Por qué le recomienda a María, su madre, a un desconocido? Que no era la sangre de ellos. Dice el capítulo 13 del libro de San Mateo que Jesús tenía 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Dónde estaban estos 4 muchachos? Para que el Señor le hubiera recomendado. Recuérdense que Jesús era el primogénito, era el mayor, y siempre el mayor agarra la batuta de la madre. Por eso es que cuando yo tengo clinch con Flor, tengo problemas con Flor, el chiquito este, que está aquí, mi hijo, en esta tarde, me confronta y se me para. Sí, y me dice, what's up, buddy? No, y me enseña el pecho. Yo no sé qué querrá decir cuando me enseña el pecho, tal vez que vea los músculos o cosas, pero me confronta. No, hermano, es cierto. El hijo mayor protege a la madre. Tóquenle a un... ¿Dónde está Luisito? Que toquen a Nora. Cuidado, sale corriendo primero él. Luis, la otra vez no sé con quién estaba el pleito y le digo, y Luis, ¿qué te haces ahí escondido? Mi mamá está peleando con alguien. Y quiero vivir, me dice. No, Luisito, así no, Luisito, dale el ejemplo de Jesús. Amén. Ay, hermana Nora, con ese hijo no llego ni a la esquina. Santo, dele de comer más para que ponga pupusa loca, pupusa, dele pupusa baleada. Amén. Trigua. Ay, iba a decir otra cosa. Ok, ¿dónde estaban estos 4 hermanos de Jesús? Miren, hermano, cuando Jesús ve a Juan, él ve en Juan el corazón de Juan. Y no era que entre los 12 discípulos Jesús amaba más a Juan, sino que Dios, Jesucristo, ve el corazón de Juan.
prefiere encomendárselo, que se lo lleve un extraño, pero con el corazón de Jesús en él, que los hijos que no iban a guardar a su madre. Ahí hay una gran enseñanza, hermano. La palabra de Dios nos enseña que él no despreocupó a su madre aún estando en el lecho de muerte, sino se preocupó por la vieja. Vieja con todo respeto, con su viejita. Está mejor así, ¿verdad? Con su viejita, con su mamita. Hermano, tenemos que cuidar a nuestras viejas, a nuestras madres, cuidarlas. Con mi mamá tengo problemas ahora porque solo le mando el billete y me dice, ¿y cuándo me vas a venir a ver? Allí vive como a 50 bloques de mí. Ya estoy en deuda. Y ayer casi yo tengo casi 6 pies de estatura y mi mamá tiene 5 y la otra vez me agarró aquí. Cuidado, me dice. Te voy a dar. Sí, no. En el nombre de Jesús, me dice. Que cristiana ella. Sí, hermana Irma. A veces ustedes las chiquitas, mamás chiquitas, son violentas. No, y así las amo, mire, las amo. ¿Y sabe mi mamá cómo me crió? Garrote duro, mi mamá era dura. Sí, hermano. Detrás de mí, hasta mi papá le daba. Sí. Marino, hasta Marino se dio en cuenta. Una vez lo hallo llorando y le dije, ay, Dani, tu mamá me dio, me dice. Pero me la te quito, me dice, con ustedes. Hermano, ¿qué pasa, hermano? Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué se preocupó el Señor Jesús por dejarla en buenas manos? ¿Usted no cree que el día que nos toque el día de nuestra muerte y nuestra madre esté viva, usted no cree que una de las mayores preocupaciones de nosotros sería nuestra madre? Ya anciana, las fuerzas se habían ido. Ya Jesús sabía que esa mujer María, porque José había desaparecido del panorama. Necesitamos cuidar a nuestras madres. Esas madres necesitan nuestro cuidado. Y Dios está pendiente de ustedes, madres solteras. María era una madre soltera porque había perdido a su esposo. Y tenía unos hijos ingratos porque Jesús sabía lo que era Jacob, José, Simón y Judas, más las hermanas que tenía Jesús. Hay muchas veces nuestros hermanos no cumplen con el rol, pero cúmplalo usted con su madre. Muéstrele que tiene a Jesús en su corazón y cuide de ella. Cuidemos de ella, hermano, que nos dé vergüenza, pena. Y sabe que uno de los mandamientos con promesa que nos alarga la vida sobre la tierra es uno de esos. El segundo mandamiento con promesa es: cuida a tu padre y a tu madre para que tus días, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Amén. Luisito, cuida a Nora. Cuando ya la veas con el bastón, cuídala. Ahí cuando ya Nora no pueda, ayúdala. Ponle una cuenta en el banco, tacaño. Cuando hagas billete, ahorita absorbes nada más. Chupe. Pero después él va a aportar una cuentecita en el banco. El Señor Jesús hizo una cuenta para su mamá, la Virgen María. Amén. Aleluya. Cuarta palabra. El libro de San Mateo, capítulo 27. El libro de San Mateo, capítulo 27, verso 45. Dale tiempo a los hermanos para que busquen. El libro de San Mateo, capítulo 27, verso 45 y 46, habla sobre la cuarta palabra, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice esos dos versículos? 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lee de nuevo ese pasaje del 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Amén, hermano, amén. Si usted Amén, cree que ha gloria a Dios. clamado, hermano, no hemos clamado nada. Aleluya. Dice que a gran voz dijo el Señor, Gloria a Dios. Elí, Señor, Señor. Hermano, esos gritos se ocuparon toda la montaña del Gólgota, hermano. ¿Por qué me has desamparado? Porque fue el momento que el Señor sintió la ausencia del Padre. Hermano, ¿usted nunca ha estado en angustia que se sienta solo? Hemos pasado por esos momentos de angustia que nadie escucha nuestra voz. Solamente el Espíritu Santo de Dios sabe cuando nosotros gemimos en nuestro interior. Que hay temores, hermano. Jesús sintió la soledad, la tristeza de estar solo. Eso se identifica con nosotros. En mi cruz, hermano, en mi cruz, crucificado con el Señor, van a haber momentos que me voy a sentir solo, sola. Vamos a gritar al Señor. Hermano, yo he gritado, hermano, cuando yo me sentí solo frente a la pena de muerte que me tenía cuando me enfermé de mis pulmones, hermano. Me sentí solo y dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos, hermanos, que como Jesús nos sentimos solos. ¿Y por qué el Señor Jesús sintió que estaba solo? ¿Por qué el Señor sintió que lo había abandonado? Había una soledad interna. Era el tiempo crítico del Señor. Cuando el Señor fue al Getsemaní y oró al Padre, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, porque él sabía lo que venía, hermano. La muerte de cruz era una de las muertes más, hermano, la muerte de cruz solamente la miramos por fuera, pero por dentro. Primero, el malhechor recibía 40 latigazos. El apóstol Pablo habla sobre los 39 latigazos más uno, que eso significa lo siguiente. En el tiempo antiguo, cuando se ejecutó esa ley, en el libro del Deuteronomio, eran 40 latigazos, porque era considerado que un hombre, después de los 40 latigazos, podía fallecer. Y el objetivo de los 40 latigazos era solamente castigarlo y soltarlo. Pero se vino moderando los látigos, y los látigos en el tiempo del Señor Jesús, habían látigos de 3 cabezas o de 3 terminales, que cuando usted da 13 golpes, multiplicado por 3 da 39, y después tenían que traer, porque el gobierno romano, así como el judío, no permitía darle más de 40 latigazos, era ilegal. Y dice que al Señor le dieron 13 latigazos, contando 39 más uno solo, contando los 40 latigazos. Nuestro Señor Jesús recibió el oprobio del látigo, porque Él, en su momento dado, internamente, Él sabía que Él estaba pagando el precio del pecado. El látigo no compone a nadie, pero castiga al hombre. Hoy en día nosotros no pasamos ni por la cruz física ni por los látigos físicos, pero en este evangelio se paga el precio. Van a haber oprobios, van a haber desalientos, van a haber gente que te va a ignorar, van a haber gente que te van a maldecir, van a haber gente que se van a aprovechar porque estás en la cruz. Van a bofetear tu cara, te van a dar en una mejilla para ver si vienes a responderle, o le pones la otra, o te golpean la otra mejilla. Van a haber gente que van a abusar de tu vida. Van a haber gente que, como sabe que le sirve al Señor, se van a aprovechar de ti. Van a haber gente, hermano, aún de la misma familia, que te va a pisotear y te va a escupir en la cara como le escupieron a Jesús en la cruz. Y va a llegar el momento que nosotros vas a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Hermano, lo más triste en la vida es estar rodeado de gente y sentirse solo. Está tu padre y tu madre, están tus hermanas, tus hermanos, pero te sientes vacío.
Porque la soledad, la tristeza nos llega en un momento a cada uno de nosotros. Cuando me sentí en aquella cama de hospital, que la muerte estaba enfrente de mí. Hay poder en Jesús. Y la muerte llegó enfrente de mí, se quería burlar de mí, me quería llevar. Yo lloré y le dije al Señor, perdóname, no me dejes solo, no me dejes morir, quiero vivir. Hermano, cuando uno está frente a la muerte, uno puede decirle cualquier cosa a la familia, pero si el vacío está en tu corazón, te sientes solo. Porque la muerte está a punto de llevarte, y la muerte, hermano, es lo más terrible que puede haber para el ser humano. Gloria. Y me quedé como el Señor Jesús diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero llegó Jesús una noche, me tendió la mano y me dio la vida. Cristo vive. Por eso usted ve a Marlon Muñoz sirviéndole a Dios de todo corazón. No importa las vicisitudes que vengan a mi vida. Porque aquel escuchó mi voz un día hace 23 años y me dijo, aquí estoy, Marlon Muñoz. Estoy para ti, muchacho, ven. Aquí estoy, hijo, no te turbes. Estoy contigo, papi. Te amo, te quiero, te amo. Me puso pulmones nuevos y aquí estoy para servirle a mi Dios. No me importa lo que digan los demás. No me importa lo que haya pasado. En mi soledad mi Señor está conmigo. Él camina a mi lado y donde yo voy Él va, aleluya. Y yo lo puedo sentir, aleluya, aunque me esté muriendo, yo sé que Él está allí. En mi soledad Él está allí. Gloria a su nombre. Hermano Freddy, en su soledad el Espíritu Santo está allí. Amén, aleluya. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Qué bueno, mi Dios. El Señor Jesús gritó como muchas veces gritamos nosotros. Gracias, Padre. Qué bueno. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, gloria a Dios. En nuestra cruz, hermano, vía crucis hacia el Gólgota. Porque caminar en esta vida, hermano, caminando en esta cruz, vamos hacia el Gólgota. Aleluya. Llegarán días de refrigerio, días de gozo como lo que estoy viviendo yo hoy en el Señor. Aleluya. Me disfruto estar en su casa. Me disfruto estar al lado de ustedes, aunque seamos imperfectos todos nosotros. Pero estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. Estoy dándole mi vida al Señor. Señor, si me llamas ahora a tu presencia, estoy listo porque he trabajado para ti. Le he dicho al Señor, aquí estoy en cuerpo y alma. No me importa si me deja mi esposa o mis hijos, se tienen que ir con sus esposas, esposos. Pero mi Señor estará siempre a mi lado para fortalecerme y llenarme. Que aunque esté aquí 5.500 kilómetros o millas de mi país, el Señor lo tengo a 12 pulgadas de mi mente, en mi corazón. Jesús lo tengo aquí. Él es Rey y Señor de mi vida. Y cuando yo clamo en mi calvario, amén, Él está ahí. Amén. Para bendecirme. Amén. Gloria a Dios. Para decir, hijo mío, aquí estoy. Aleluya. Aún el día de mi muerte, hermano, Él va a estar ahí. Porque sus ángeles que levantaron a Jesús en la cruz del Calvario me levantarán a mí como victorioso ante la presencia de Dios. Gloria, gloria. La tumba no está vacía, la tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía porque nosotros, aleluya. Cristo vive. Santo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Meditemos en esa alabanza, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno, mi Señor. Gloria a Jesús. Gloria, gloria, Señor. Cierre sus ojos. Medita en Él. En la cruz de Jesús. No estamos solos. El Señor está con nosotros para bendecirnos,
palabra, tengo sed. San Juan capítulo 19, versos 28 y 29. San Juan capítulo 19, versos 28 y 29. Lee de la siguiente manera. Amén. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Amén. ¿Qué dice esta palabra? Tengo sed. Estaba leyendo dos comentarios, y hablaba uno de los comentarios que eso se refleja una sed física del Señor Jesús. En el momento dice que el paladar del Señor se le pegó a su lengua se pegó al paladar. Y Jesús en ese momento no solamente padeció una sed física, sino una sed espiritual. La sed que lo trajo al Señor hasta este mundo, una sed, hermano, de la cual la injusticia del hombre se había remarcado sobre toda la raza humana. Jesús dijo: tengo sed. No solamente tiene una doble connotación, la connotación de la sed física que nosotros podemos tener como seres humanos, y la sed de justicia, que no hay una injusticia en el mundo entero. Hay compañeros de trabajo, hay lugares donde por ser tú como ser, como el enemigo se ha levantado contra nosotros, perdemos trabajos, perdemos fuentes de trabajo. Hay injusticia a nuestro alrededor. Y la sed que el Señor tenía en ese momento era física, pero el Señor Jesús estaba harto, hermano, junto con su Padre. Estaba harto de ver las injusticias en el mundo entero. El mundo entero, hermano, está lleno de injusticia. Y puede ser que alguien acá, nosotros mismos que estamos aquí, estemos siendo injustos con algunas personas que nos rodean. Hay veces la injusticia, hermano, tiene cansado al Señor. Y nosotros tenemos que ser justos en nuestro caminar, en nuestro andar. Tenemos que ser justos en nuestras acciones, justo con nuestros compañeros, justo con nuestros hijos, justo con nuestro hermano, con nuestra hermana. No obrando injustamente, sino siendo justo ante los ojos del Señor. Porque esto glorifica al Todopoderoso. La palabra tengo sed no solamente se basa a la justicia, sino también que Él quiere traer la justicia sobre nosotros. Tengo sed significó: deben de beber. Me estoy muriendo de sed. Mas, sin embargo, los hombres, los soldados romanos, le empaparon un hisopo, dice, lo llenaron de vinagre. Y el vinagre lo que hacía era, cuando estaba, hermano, era la hora novena, las 3 de la tarde, el sol estaba encima de Nazaret en aquel entonces. En toda Judea, Samaria, Jerusalén, estaba, póngale que usted estaba a 80, 90 grados y que te den vinagre a tomar. Lo que iba a hacer en tu paladar era, te iba a soñar tu boca. Eso fue lo que le dieron al Señor. Y muchos de nosotros, hermano, cuando el Señor quiere vernos hacer la justicia de Él, lo que hacemos al Señor es darle otra vez vinagre, haciendo la injusticia con mi hermano, con mi hermana. Conozco una iglesia que me reservo el nombre cerca de nuestra área. Están haciendo injusticia, hermano, con los líderes de esa iglesia. Se los han llevado a juicio, quieren volarle el cuello como que fueran, hermano, como que no tuvieran la luz de Cristo en sus corazones. Ministros volando cuello a hermanos, hermanos volando cuello a ministros, una guerra campal, hermano. El Señor está diciendo: tengo sed, que en mi casa, que en mi iglesia se haga justicia. La injusticia no va con Dios.
Cuando uno de tus líderes está siendo injusto contigo, confróntalo en el amor del Señor. Cuando uno de tus líderes está siendo injusto contigo, confróntalo por la palabra. Apela a la justicia del Señor. El Señor está reinando en medio de nosotros, pero para decirnos, tengo sed de que haya justicia en mi casa. Muchas veces somos injustos con nuestros hermanos. Hay veces somos injustos con nuestros líderes. Hay veces somos injustos con los que nos rodean. Hay veces somos jefes de factoría que gobernamos en nuestras factorías. Y nos han puesto como jefes y somos unos verdugos con ellos. El Señor reprenda ese espíritu de verdugo. Sí, hermano. Conozco gente que son piadosos, que andan con la Biblia el fin de semana, o son maestros de escuela dominical y en su trabajo son unos verdugos. He conocido muchos en mis 23 años de vida cristiana. El Señor está cansado de nosotros muchas veces, hermano. Y el Señor quiere que nosotros seamos justos. Tengo sed, el Señor dijo, he venido a este mundo con una sed de ver a mi gente, la gente pobre, recibir lo que tiene que ganar por su salario, hermano. Gente linda que necesita de vengar lo que ellas necesitan ganar. La justicia de Dios va mucho más allá de una sed física que el Señor Jesús tenía. El Señor Todopoderoso hoy en día está sediento que el mundo sepa de Él para que podamos calmar la sed de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Sexta palabra, capítulo 19, verso 30 del libro de San Juan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Capítulo 19, verso 30 del libro de San Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Léelo de nuevo, Jaime. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. La palabra consumado es los sellos. Consumar es terminar la obra. Consumado es en construcción. Señor dueño del edificio, le entrego la llave de este edificio porque ya hemos puesto el último bloque que necesitaba esta casa. Consumado es, se terminó la obra. Señor, lo que me ha mandado a hacer, lo he terminado hoy. Amén. Aleluya. Miren lo que dice San Juan 17, 4 y 5. Solo denle una vuelta a 2 paginitas. 17, 4 y 5. El Señor Jesucristo revela una conversación que tuvo con el Padre, planificando la redención del hombre, y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que me tuve contigo antes que en el mundo fuese. Mira el 4 lo que dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. Gloria al Señor, gloria, gloria. Cuando el Señor dice consumado es, en el tabernáculo, hermano, había una entrada, estaba dividido en los patios, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El objetivo de Dios, el sumo sacerdote, en la cruz, ven, hijo, rapidito, esto es rápido, es una obra teatral no programada. La puerta simbolizaba a Jesús y de entrada con el cordero. El sumo sacerdote venía con el cordero, y el cordero
Habían dos corderos, hermano. Uno se dejaba libre que llevara los pecados y el otro tenía que pasar el sacrificio. Cuando eso pasaba, Jesús iba con el cordero, el sumo sacerdote en el tabernáculo, y dice que lo sacrificaba, y después el sumo sacerdote, el objetivo era llegar al lugar santísimo. Pasaba por el lugar santo y traía olor grato ante la presencia de Dios el sumo sacerdote, para ver si él convencía al Todopoderoso de poder entrar al lugar santísimo. Y el objetivo del sumo sacerdote era de entrar al lugar santísimo. Jesús, cuando dijo consumado es, Señor, aquí está el hombre, lo he entrado. Él no podía entrar desde el lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, porque había una barrera que era el pecado. Pero hoy yo lo consumo y lo entro al lugar santísimo. Ya no va a morir él, porque yo ya morí por él. Ahora el joven, el hombre, toda la raza humana tiene acceso ante la presencia de Dios, porque Jesucristo dijo, consumado es. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nos entró hasta la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Consumado es. Lo que le dijo el Señor al Padre, le dijo, Padre, ahora el hombre me quito yo y lo dejo en tu lugar santísimo. Haz tú como tú quieras hacer con el hombre. Y las generaciones después de Jesús, hermano, estamos para entrar libremente ante la presencia de Dios. Porque Él consumó en la cruz esta redención. ¡Aleluya! Si el hombre quiere salirse, se puede salir porque las puertas están abiertas. Si quieres permanecer en Él, tú puedes permanecer. ¿Qué tú quieres hacer? What you want to do in the rest of your life? What you want to do? Stay here, right? With Him. Porque en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Jesucristo en la cruz consumó nuestros pecados, pagó el precio por la humanidad y nos llevó al lugar santísimo. Le dijo al Señor Jesús, dándole la primicia con el buen ladrón, consumado es. Aquí está la primicia, Señor. Este no merecía de entrar al paraíso, pero lo voy a adentrar porque tú me has dado la llave de entrarlo al paraíso. Consumado es, se consumió en mi salvación y la tuya. Hermana Marixa, hermana Yesenia, hermano Elí, hermano Rosalío, hermano Junior. Todos hemos entrado porque el Señor consumó todo en la cruz del Calvario. Con su muerte nosotros recibimos vida. Y con la vida está en nosotros mantenerla. Aleluya. Para mantenernos en el Señor. Gloria a Dios. La séptima palabra. San Lucas capítulo 23, verso 44. San Lucas 23. Verso 44 al 46, la última palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. La cortina del templo, hermano, para entrar al lugar santísimo en el templo de Herodes, se dice que era como de 6 pulgadas de material de hierro. Y el Señor le plació romperlo, porque los prosélitos que se habían convertido al judaísmo no podían entrar, solo se podían quedar en los atrios del templo. Cuando el velo del templo se rompió, el primero que entró fue el mal ladrón. Después entraron los 12. Después entraron 500. Después entraron 3000. Después entraron 5000 y después entramos todos nosotros. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
Se rompió el velo del templo, hermano, se rompió. Dice que se partió en dos. Hoy tenemos, hermano, hoy tenemos acceso a lo que muchos hace más de 2000, 3000 años no podían tener entrada ahí. Hoy usted puede entrar a la presencia de Dios cuando usted quiera. Orar al Señor es de entrar a la presencia de Dios, hermano. Usted sabe lo que es orar a Dios y que el Señor lo escuche, porque ya el camino está abierto. Ora a Jesús. Hay que orar a Jesús. Entramos al Señor todos los días, ¿sí o no, Jairo? Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor entregó su espíritu. Porque cuando el Señor entrega el espíritu, le está diciendo al Señor: descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jehová. El plan ha sido cumplido. El hombre ha sido pagada su redención. Ha sido introducido al lugar santísimo. Ahora solo me queda encomendar mi espíritu, como nosotros le decimos al Señor en el día de nuestra muerte: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya todo está consumado. En Jesús tenemos nuestra salvación. En Jesús soy salvo. La fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están dentro ahora? Hermano, nosotros estamos adentro, hermano. Aleluya. Santo, 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 santo. Amén, 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 amén. Hay un cántico que el hermano, le pedí al hermano Ángel que lo cantara, pero no sé si está allá adentro, si la hermana Carla puede. Quería cantarlo para despedirme. Si las 7 palabras, hermano, que hemos dado en esta tarde ha sido rápida, mire, una hora me dilaté. Yo quiero que se la lleve en su corazón y las atesore en su corazón. 7 palabras del madero que nos traiga desde la pocilga del pecado hasta el lugar santísimo. Hoy yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales. Hay veces no comprendemos estas riquezas de Dios para nosotros. ¿Sabe por qué no las comprendemos? Porque hay veces nos nublamos vicisitudes de la vida. Comprendamos el mensaje de la cruz y nos vamos a enriquecer todos los días. Cuando haya sed, cuando haya hambre, cuando hayan injusticias, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos morir, todo está consumado en la cruz de Jesús. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Oigamos ese cántico y entreguémoselo al Señor. Hermano Ángel, con nosotros. Si usted desea, hermano, ponernos en sus pies y entonamos esta alabanza, no sé, en los cánticos de júbilo, en el monte Calvario, qué número es, para que lo cantemos todos. Si no tiene himnario, el hermano Elías trajo himnario para la venta. Estaba una cruz.
nació, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Cantemos, hermanos. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús toda su sangre vertió, hermosura, contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa. Por remisión de nuestros pecados, es el precio a pagar por nosotros. Inexplicable, ¿right? Yo no entiendo eso, hermano, la muerte de la cruz. Pero el Señor lo llevó hasta ese límite para enfocarnos o darnos una enseñanza eterna. Ok. La primera palabra que en esta noche, ¿por qué lo llevé a la cruz? Para que nosotros supiéramos que antes del Señor, cuando esta palabra, estas 7 palabras se dictaron desde el púlpito de la cruz. Nosotros hoy en día gozamos de la bendición de Dios. Y sabe que no se puede predicar estas 7 palabras si yo no estoy colgado en esa cruz, simbólicamente hablando. Yo he muerto para el mundo, hermano. Hace 22 años le entregué mi vida al Señor y me colgué en el madero. Le dijo el Señor a los discípulos que lo siguieran a Él. Dijo: cada uno de ustedes, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Hermano, este evangelio no se puede predicar fuera de la cruz. Yo no puedo estar aquí parado si no he pasado por la cruz. Las huellas de las marcas del evangelio las llevo en mis manos y en mi corazón. Porque cuando el Señor me llamó, me despojó del yo para ponerse Él. He tenido que pasar por la cruz para poder hablar del dueño de la cruz, del rey de la cruz, del Señor de la cruz. Si el Señor de la cruz no está en mi corazón, jamás ni nunca podremos hablar del Señor de la cruz. Si no estoy crucificado con el Señor, no puedo hablar estas 7 palabras que están inscritas en esta palabra preciosa.
Tenemos que ir a la cruz. ¿Cuántos están crucificados con Jesús? Hermanos, sin cruz no hay vida eterna. Sin cruz no hay tumba. Sin cruz no hay precio a pagar. Aleluya. La primera palabra, gloria al Señor, la palabra del perdón. Libro de San Lucas, capítulo 23, verso 34, 32 y 34, lee de la siguiente manera. El libro de San Lucas, capítulo 23, para nosotros. Esa tumba está vacía, la de Marlon Muñoz, que estaba programada por el enemigo, está vacía. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció, yo soy vencedor. Yo soy más que vencedor, dijo el apóstol Pablo, por aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Yo quiero corroborar sobre Deuteronomio 21, 22 y 23 para que le demos un poquito o sepamos un poquito sobre la maldición de la cruz. El crucificar a un hombre, hermano, no era de los romanos. Esa era una costumbre judía. Y el Señor me establece en estas dos palabras que acabamos de leer en esta noche, o en esta tarde, perdón. Establece el Señor, esta es una pena que se ocupaba en el pueblo de Israel para gente que asesinaban a otra persona. La pena capital no era matarlo, ahorcarlo, o volarle el cuello, o hacerle otra cosa. Tenía que hacerse públicamente en un madero al tal asesino. Y muchas de las áreas de la ley también lo ocupaban usándolo el madero. El madero era como una humillación para aquel que ocupaba ese lugar. Primero lo hacían en lugares altos, plazas públicas, para avergonzar no solamente al delincuente, sino al pueblo que supiera y tuviera temor. ¿Qué le podía pasar a aquellos delincuentes, a aquellos asesinos? Hoy como que hace falta algo así, ¿verdad, hermano? Muchos asesinos hay por ahí. Y lo digo con temor porque el Señor ha abolido todas estas cosas, pero hay mucha gente, hermano, que merece la pena de muerte. Gente asesinos, matan 2, 3 en México, están, hermano, gente haciendo picadillo a otro ser humano. Y hoy en día, no lo estoy aprobando ni lo estoy divulgando, pero lo digo de manera de paréntesis. Ok, la maldición de la cruz, pero que el mismo Dios que hace esta ley lo lleva al Hijo, a Jesús, a una cruz, a morir una muerte vergonzosa. ¿Cómo se explica eso, hermano? Yo hago una ley casi 4.000, 3.000 años atrás, y después mi Hijo, que lo envío a morir por la humanidad, lo crucifico en un madero, o permito crucificarlo en un madero, porque Jesucristo no lo crucificaron los romanos ni los judíos. Fue el mismo Padre que lo entregó por otro. ¿Qué nos dice Deuteronomio 21, 22 y 23? El cual tiene que ser hallado culpable por haber asesinado o violado la ley según sus términos. En este caso, Pilato no encuentra ninguna falta en él. Y Pilato manda a traer, delante de la gente, manda a traer una palangana de agua y se lava las manos. Por eso se conoce el dicho que no te laves las manos como Pilato. Que sabiendo que Jesús no tenía ninguna culpa, el hombre dice, yo, en pocas palabras, no soy causante o no soy el culpable de la muerte de este justo. Y se le vino una idea macabra a Pilato, pero eso venía de Dios. Atención con esto. Pilato, en el capítulo 27 del libro de San Mateo, aparece el relato ahí, que en el tiempo de Pascua, cuando se estaban celebrando aquellas ceremonias lindas, dice que el pueblo judío tenía por costumbre soltar a un asesino, o darle promoción a un asesino. Y agarraban a otro. En pocas palabras, voy a promocionar a Pedro, voy a promocionar a Barrabás, para meter a Jesús en su posición. ¿Cuál era la promoción? Que el preso, el asesino, recibía una promoción, una ley loca que yo no la entendí y busqué referencia al respecto. Pero todo esto viene con un mensaje divino. ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesús y Barrabás
el asesino con el dador de la vida hacen un cambio. El que tenía que estar en la cruz se llamaba Barrabás, pero el que agarra la posición se llama Jesús. Los que teníamos que estar en la cruz y pagar el precio del pecado se llama la raza humana. Mas Jesucristo quita la raza humana y toma a él, que no le hizo un daño a nadie. Era rey de reyes y señor de señores. Estaba acostumbrado a vivir en su reino. Mas sin embargo se quita. Barrabás nos representa a nosotros, que hicimos, aunque no matamos a nadie, pero el pecado de nosotros, hermano, es como la llaga podrida, como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Merecíamos la muerte, sí o no, Jimmy? Jimmy, hemos hecho cosas que nos dan vergüenza hacer. Hermano Iván, hermano Guillermo, hermano Ángel. La repetición de la primera ley dice así, capítulo 21, versos 22 y 23. Oiga lo que dice esta ley. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Óigalo bien lo que dice esta palabra, hermano. Dice el 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Señor, te doy gracias en esta noche. Tu palabra, Padre Santo, la quiero transmitir clara, Señor, que entre a nuestra mente, a nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, cada uno de nosotros. Bendícenos de una manera especial y que la gracia tuya sea sobre nuestras vidas, Señor. Ampáranos, Señor, desde el primer momento que arrancamos dando esta palabra, y que seas tú glorificándote, Señor, a través de la misma. Bendice a mis hermanos, bendice esta palabra santa y bendita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, hermano. Amén. Glorifique a Dios, hermano. Amén, amén. Glorifique al Señor. Día de resurrección. Día glorioso para el pueblo cristiano. Si usted no ha tenido esa delicadeza esta mañana con su Señor, pues se la perdió. Hoy fue día de resurrección. Amén. Gracias. Amén. Día de resurrección. La resurrección, hoy tuvimos clases bien lindas, simultáneas en los jóvenes, juveniles y adultos, hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que significaba la resurrección para nosotros. Ahí se marca la historia de la iglesia cristiana, no solamente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte, sino que la victoria estaba en la resurrección de mi Señor. Dejó la tumba vacía. La tumba vacía está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y asimismo la tumba de nosotros está vacía, hermano, porque había una tumba de muerte, de condenación. ¿Cómo andas de la voz ahí? Poderoso. ¿Tenés la Biblia contigo? Amén. Gloria al Señor. El libro de San Lucas, capítulo 23, versos 32 al 34. Va a ser mi asistente. Cada palabra la vas leyendo y después yo diserto. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Amén. La primera palabra de la cruz es la palabra del perdón. Libro de San Lucas, capítulo 23, versos 32 al 34. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén. Dice del 32 al 34 de la siguiente manera, la palabra del perdón, hermano Jairo. Dice, llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. La palabra del perdón
cuando el Señor se está refiriendo sobre la palabra del perdón que dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no se está refiriendo a estos dos personajes que estaban a su derecha e izquierda, sino que se estaba refiriendo a aquellos hombres y mujeres que en un momento dado dijeron, crucifícale al Señor. ¿Por qué la palabra del perdón? Porque esto no fue plan de hombre, esto fue plan de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado de Pilato, y tenían entre el Sanedrín y Pilato, Pilato era un gobernador del pueblo de Jerusalén, era un hombre judío 100%, se lo llevaron a Jesús, a este hombre, y dijo cuando lo interrogó, el hombre lo que había hecho bien, no había ningún mal en este hombre. Mas sin embargo nos damos de cuenta que cuando Pilato ve que no hay ningún mal sobre él, dice que la esposa se le acerca y le dice, Pilato, no vayas a condenar a este hombre, porque este hombre lo que ha hecho es bien al pueblo. ¿Cómo vas a condenar a un inocente? El inocente, las autoridades condenar a un hombre a la cruz, tenían que tener pruebas contundentes de que este hombre había asesinado a